Hola, bienvenidos a su canal Palabra Fiel y Digna. En este nuevo video vamos a estudiar un poco acerca del día de reposo. En este video la intención busco resolver tres preguntas que se pueden llegar a hacer. Una es ¿cuándo fue establecido el día de reposo? La segunda es ¿a quién fue dado el día de reposo? Y tres, si hoy bajo el nuevo pacto estamos obligados a guardar el día de reposo, como gentiles o incluso como judíos. Quiero empezar, aquí como pueden ver estoy en el capítulo 2 de Génesis, que es el primer lugar en donde se habla del día de reposo. Dice así en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podrá haber quien mencione que aquí Dios estableció el día de reposo y entonces todos teníamos ya que guardarlo, porque menciona que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, que quiere decir que lo apartó porque en ese día fue en el cual él reposó o terminó de crear. Bueno, en este caso de Génesis no podemos sacar de ninguna manera que Dios haya instituido aquí el día de reposo para la humanidad. Porque sí nos menciona que lo bendijo y que lo santificó y que es un día especial, de acuerdo en eso. Pero nunca menciona que él lo dio como mandamiento para las naciones que habitaban en ese lugar. De hecho, leyendo todo Génesis y Éxodo, en este caso nos damos cuenta que no hay ninguna referencia al día de reposo, dándoles a entender a las naciones que lo tenían que guardar. Las referencias ya claras al día de reposo es a partir de que Dios empieza a revelarse al pueblo de Israel. Pero antes de eso, en Génesis, donde se vea que guardaran el día de reposo, que esté al menos implícito. A lo mejor no lo diga explícitamente, ¿no? Y guardó el día de reposo o cosas así, pero que esté escondido en el texto, por así decirlo, que se pueda sacar de algún texto de Génesis, en ninguna manera. La evidencia es que realmente ellos no guardaban el día de reposo en Génesis. La carga de la prueba está sobre aquellos que mencionen que el día de reposo fue establecido desde el principio de la creación, porque aquí lo que vemos es ir más allá de lo que está escrito, y nunca debemos de hacer eso. Lo que está escrito es que Dios bendijo el día y lo santificó, y verdaderamente así como ellos van un poco más allá, yo puedo mencionar que Dios lo bendijo y lo santificó por el hecho de que es moralmente correcto que el hombre trabaje 6 días y descanse uno, no guardándolo de la manera ceremonial como se le mandó a Israel, o sea, no prender fuego, no hacer cargas pesadas o cosas de este tipo, sino más bien reposa en ese día y pues también a lo mejor lo podemos tomar como un principio bíblico. Reposa en ese día, el día que reposas, dale tiempo a Dios porque es el día en el que estás más desocupado, que tienes más tiempo para dedicarle. Pero de eso a llegar a que desde el Génesis ya estaba instituido el día de reposo, como lo guardaba el pueblo de Israel, es totalmente ver más allá del texto y algo que no está escrito. Sino que más bien la evidencia es que no. Obviamente en Génesis no se guardaba la ley o Torah, sino que estaban bajo los principios morales de Dios. Todavía no había Torah, la Torah fue añadida 400 años después de la promesa a nuestro patriarca Abraham. Entonces, de aquí de Génesis podemos decir, no lo estableció desde el principio Dios el día de reposo, sí podemos deducir que él tiene que el día de reposo tiene una parte moral para la humanidad, así como Dios reposó de los 6 días de trabajo uno, así el hombre puede reposar de los 6 días del trabajo uno. Es necesario para el cuerpo reposar, descansar, no trabajar ese día. Pero de ahí llegar a que ya teníamos, no puedes prender fuego, lo que cocines, hazlo el día anterior, cosas así, o guardarlo de tarde a tarde y cosas de este tipo ya es demasiado. En Génesis no aparece nada de eso. Ahora, sabemos que el día de reposo fue establecido formalmente en Éxodo 20, aunque anteriormente en el capítulo 16, si no me equivoco, de Éxodo se menciona ya un poco del día de reposo. Pero nuevamente repito, no fue instituido formalmente, no era un mandamiento, sino más bien que Dios les dijo reposen, y ya formalmente fue estipulado hasta Éxodo 20, donde ya Dios da los 10 mandamientos, dentro de los cuales el cuarto mandamiento es el día de reposo.
Pero quiero llegar a Deuteronomio 5, donde hay algo muy interesante. Deuteronomio 5 es la repetición de los mandamientos de Éxodo 20. Solamente que aquí Moisés nos revela algo adicional de lo que no tenemos revelado en Éxodo 20. Y nos dice así en el versículo, vamos a buscarlo, aquí está, a partir del versículo 12. Dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Muy bien, aquí tenemos algo muy interesante. En el verso 14 resalta la frase del mandamiento que indica que ni el extranjero que está dentro de tus puertas hará nada en día de reposo. Aquí lo tenemos, verso 14, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces aquí del verso 14, algunos podrán decir, mira, aquí dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas debe de guardar más bien, hasta el extranjero debe guardar el día de reposo, y todos sabemos que el extranjero es el de otra nación. Alguien puede, y de hecho se dice, ¿no?, que por eso quiere decir que el gentil estaba incluido y que por eso el día de reposo fue establecido para todos. Pero hay que notar algo del texto. El mismo texto refuta ese tipo de interpretaciones, porque si lo vemos a la ligera podemos pensar eso, pero cuando lo vemos un poquito más profundo nos vamos a dar cuenta que no es así. Démonos cuenta de algo. El día de reposo fue dado a Israel. El verso 15 nos lo dice claramente. Dice, el día de reposo porque lo sacó de Egipto. A las naciones Dios no las sacó de allí. Entonces, él menciona que él ha dado el día de reposo a Israel porque él sacó. Dice que yo te he dado el día de reposo porque tú fuiste siervo en Egipto. Vean cómo dice el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, lo que se puede decir porque o la causa de eso es que Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el día de reposo era un mandamiento especial para el pueblo de Israel que le recordaba que él era diferente a las naciones, que era apartado de las naciones, tenían un día especial dedicado a Dios y les recordaba que así como en Egipto eran siervos y no tenían descanso, Dios les había dado el día de reposo para que recordaran siempre que Dios los sacó de la tierra de Egipto y que Él les daba descanso. Entonces el verso 15 nos deja claro que fue dado el día de reposo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a las naciones Dios no nos sacó de Egipto, del pueblo de Egipto. Entonces, como Él no nos sacó del pueblo de Egipto a nosotros, pues evidentemente sabemos que el mandamiento es específicamente para Israel. Aquí nos lo deja claro el verso 15 y es lo que quería que notáramos. Éxodo 20 no nos da esto de que Dios te sacó de tierra de Egipto, por eso Dios te manda que guardes el día de reposo. Entonces, este es el primer punto, pero vuelvo a lo anterior. Entonces, ¿por qué dice que el extranjero que está dentro de tus puertas? Esos son las naciones. Dios está mandándole a la gente que no es judía que guarde el día de reposo. Bueno, hay que notar muy claro la parte que dice dentro de tus puertas. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que se refiere a dentro de tus puertas. Este texto nos aclara que el guardar el día de reposo o Shabbat no era únicamente a la nación de Israel, sino que se refería también a la tierra de Israel, y todo el que estuviera morando en ella debía guardar el día de reposo. Pero para argumentar que esto indica que todas las naciones debían guardarlo, pues no sirve. Por eso la Biblia se encarga de aclarar con la frase que esté dentro de tus puertas para que no nos confundamos. El mandamiento se limita a la nación de Israel y a su tierra. Quien morara fuera de Israel siendo gentil no estaba obligado por Dios a guardar ese día. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es que Dios ordenó a la nación de Israel, donde quiera que estuviera, que guardaran el día de reposo.
porque era la nación que los santificaba y que más bien era el mandamiento, perdón, que los santificaba, que les mostraba, les recordaba a Dios, les recordaba su salida de Egipto. Y era establecido para la tierra de Israel. La tierra de Israel, Dios estableció que todo el que estuviera dentro de la tierra de Israel tenía que guardar el día de reposo. Pero fuera de la tierra de Israel nosotros nos damos cuenta que Dios nunca recriminó a las naciones por no guardar el día de reposo. Les recriminó por su idolatría, por su perversión sexual, por sus injusticias, pero nunca por el día de reposo, y a Israel sí le recriminaba por no guardarlo, porque el día de reposo es un mandamiento especial para el pueblo de Israel. No lo digo yo, aquí está el texto, ustedes lo pueden leer. Menciona que él dio el día de reposo porque lo sacó de la tierra de Egipto, porque ellos habían sido siervos en ella. Y nos deja claro que el extranjero que estuviera dentro de Israel, eso quiere decir dentro de tus puertas, debe guardar el día de reposo, tu siervo, tu sierva, todos los que moren dentro de Israel. Ahí no hay ningún problema. En ese tiempo, bajo el antiguo pacto, si tú morabas dentro de Israel siendo un extranjero, tenías que guardar el día de reposo. Pero si eras extranjero y vivías fuera de Israel, no era obligatorio que lo guardaras. Dios no dio ese mandamiento a las naciones bajo el antiguo pacto. Esa es la segunda pregunta. ¿Cuándo estableció Dios? Más bien, la primera fue ¿cuándo estableció Dios el día de reposo? No fue en Génesis, fue en Éxodo 20, ya formalmente. ¿A quién le fue dado el día de reposo? A la nación de Israel. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente que fue a los que sacó de Egipto. Y no hay ningún texto en la Biblia que mencione que el día de reposo fue dado a todas las naciones. Al contrario, menciona que fue dado a Israel. Aquí lo vemos. Segunda pregunta respondida. La tercera pregunta es, nosotros como cristianos, como gentiles, e incluso judíos que creen en Jesús Yeshua en el Nuevo Testamento, ¿deben de guardar el día de reposo? La respuesta es no. Habrá quien mencione, bueno, sí, en el antiguo pacto no lo tenían que guardar porque no eran la nación de Israel, pero ahora que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ahora somos la nación de Israel, nos hemos sido añadidos, por lo tanto nos aplica el antiguo pacto también. Pero aquí hay dos cosas que dejar en claro. Uno, es que el antiguo pacto ya no está vigente ni para judíos ni para gentiles, y lo vemos por el simple hecho de los sacrificios. Quien te diga, no, es que tenemos que seguir guardando el Antiguo Testamento, todo está vigente. Jesús dijo que él no vino a abolir la ley ni los profetas. Bueno, entonces pregúntele, hay que preguntar, oye, entonces ¿qué pasó con los sacrificios? Porque esos ya no los debemos de hacer. Vino el mejor y más grande sacrificio, que es Yeshua, el Mesías. Y entonces, pues obviamente ahí empiezan ya las contradicciones, ¿no? La realidad es que sí cambió, el antiguo pacto quedó atrás, el nuevo pacto es el que está vigente. Digo, esto es general, estamos hablando del día de reposo. Posteriormente vamos a aclarar más en qué sentido es que el antiguo pacto ya no está vigente y en qué sentido lo tenemos que considerar y cuánto no. El antiguo pacto es súper importante. Sigue siendo relevante para nuestros días, no lo podemos dejar. Pero ese es un tema para otro estudio. A lo que me refiero es que el antiguo pacto ya no está vigente y ha venido un nuevo pacto que es mejor y establecido sobre mejores promesas, como dice Hebreos, en el cual ni judío ni gentil están obligados a guardar toda la Torá. Pero aquí tengo un texto bíblico que nos menciona claramente específicamente del día de reposo. Y dice así en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí vemos claramente que él dice, nadie os juzgue, si en línea días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Aquí lo que nos deja claro es cuando dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ves un cuerpo acercándote o en la luz, cuando hay una luz reflejando, se ve la sombra. Y ese cuerpo proyecta una sombra. Lo importante no es la sombra, sino el cuerpo. Entonces, los días de reposo, las fiestas, todo el culto del Antiguo Testamento es sombra y Cristo es el cuerpo. Cuando Cristo viene, entonces se revela la plenitud de todo eso y nos damos cuenta que el verdadero reposo es Cristo. Eso lo dice Hebreos 4. Entonces aquí nos dice, nadie os juzgue porque todo es sombra de lo que ha de venir. Lo importante es el cuerpo, que es Cristo. Estando Cristo ya no estamos obligados a guardar los mandamientos ceremoniales. Gracias por escuchar. Disculpen el tiempo limitado.
Posteriormente subiremos más videos. Dios los bendiga.